Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. Los abogados se miraron entre sí. Los periodistas dejaron de escribir. ¿Será posible?, susurró un hombre en la primera fila. El peso de las miradas me atravesaba como agujas, pero mantuve la cabeza alta mientras caminaba hacia el estrado. Mi toga negra, impecable, contrastaba con el pálido rostro de mi exmarido en el banquillo de los acusados. 20 años atrás, yo era una simple estudiante de Derecho en Valencia, trabajando de camarera para pagar mis estudios. Cada noche servía copas en aquel bar cerca del puerto donde conocí a Carlos. Él era todo lo que una chica de barrio podía soñar: empresario exitoso, elegante, con una sonrisa que derretía corazones. Lo que no sabía entonces era que esa sonrisa ocultaba el veneno más letal. Si estás viendo esto desde España o Latinoamérica, probablemente ya conoces parte de esta historia. Fue un escándalo que sacudió los tribunales de Valencia. Pero lo que nadie sabe, lo que guardé en silencio durante tanto tiempo, es la verdadera razón por la que estoy aquí hoy. Carlos me conquistó con detalles pequeños: notas dejadas en las servilletas, flores enviadas a mi facultad, promesas susurradas bajo el cielo estrellado del Mediterráneo. Me casé con él a los 23 años, abandonando mis estudios de Derecho. Una mujer de mi nivel no necesita trabajar, decía mientras acariciaba mi mejilla. Cada caricia era una cadena invisible que me ataba más a él. Los primeros golpes llegaron sutilmente, disfrazados de accidentes domésticos: una caída en la ducha, un tropiezo en las escaleras. «Eres tan torpe, mi amor», decía mientras curaba mis heridas con una ternura calculada. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando descubrí los documentos en su despacho aquella noche de octubre. El olor a cuero de su sillón ejecutivo todavía me persigue en pesadillas. Entre facturas y contratos encontré algo que heló mi sangre: pruebas de una red de tráfico de influencias que se extendía por toda la costa mediterránea. Mi perfecto marido empresario era la cabeza de una organización criminal que había destruido cientos de vidas. Cuando me descubrió husmeando en sus papeles, vi por primera vez al verdadero Carlos. Sus ojos, antes cálidos, se volvieron pozos negros de maldad. «¿Creías que podías traicionarme?», gruñó mientras sus dedos se clavaban en mi brazo. El golpe que siguió me dejó inconsciente. Desperté en un hospital 3 días después. «Accidente doméstico», declaró él a la policía. Nadie cuestionó su versión. ¿Cómo iban a hacerlo? Era un ciudadano ejemplar, un empresario respetado. Pero ese día, mientras miraba el techo blanco del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. En secreto, retomé mis estudios de Derecho. Cada moratón nuevo era un recordatorio de por qué debía seguir adelante. Cada noche, después de que él se dormía, estudiaba hasta el amanecer. Me gradué con honores sin que él lo supiera, ocultando mis libros en el desván junto con las pruebas que iba recolectando. Durante 10 años construí mi caso pieza por pieza. Cada documento, cada testigo, cada evidencia fue cuidadosamente guardada. Mientras él creía tenerme sometida, yo me convertía en su peor pesadilla: una jueza incorruptible con sed de justicia. El día que presenté mi candidatura a jueza, Carlos se rió. «¿Tú, una simple ama de casa?», se burló. No sabía que cada burla suya alimentaba mi determinación. Aprobé los exámenes con la nota más alta en décadas. Mi nombramiento fue una sorpresa para todos, excepto para mí. Y ahora, 15 años después de aquella noche en su despacho, el destino nos había puesto cara a cara en mi sala de audiencias. Él, acusado de liderar una red criminal; yo, la jueza que decidiría su destino. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Los murmullos en la sala aumentaron cuando tomé asiento. Mi exmarido, el hombre que había intentado destruirme, me miraba con una mezcla de shock y horror. Por primera vez en su vida, Carlos Montenegro estaba completo. Completamente fuera de control. «Se abre la sesión», anuncié con voz clara. El silencio volvió a caer sobre la sala como una losa.
Mis ojos se encontraron con los suyos, y vi el momento exacto en que comprendió. Yo lo sabía todo. Cada negocio sucio, cada soborno, cada vida destruida. Pero había algo más, algo que ni siquiera él conocía. Un secreto que había guardado durante todos estos años, una verdad que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la red criminal que había construido. Mientras abría el expediente frente a mí, mi mano rozó el sobre sellado que contenía la evidencia final. Lo que estaba a punto de revelar sacudiría los cimientos del poder en Valencia. Las pruebas que había reunido no solo implicaban a Carlos, sino a jueces, políticos y empresarios de alto nivel. La verdadera magnitud del caso era mayor de lo que nadie imaginaba. Y mientras los primeros testigos eran llamados a declarar, sentí el peso de las miradas sobre mí, algunos con esperanza, otros con miedo. Pero yo ya no era aquella joven ingenua que servía copas en un bar del puerto. Era la jueza que había sobrevivido al infierno para llegar hasta aquí. Lo que nadie sabía era que las pruebas que tenía en mis manos no solo destruirían a Carlos, sino que revelarían una conspiración que se extendía mucho más allá de nuestras fronteras. La verdadera bomba estaba a punto de estallar y yo tenía el detonador. El primer testigo comenzó su declaración, pero mi mente estaba en el documento que descansaba en mi maletín. Un documento que, una vez revelado, cambiaría el curso de la justicia en España para siempre. Carlos no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a algo mucho peor que la pérdida de su libertad. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos preparados para capturar cada palabra. El fiscal ajustó su corbata, nervioso, y yo, con la calma que solo da la certeza de la victoria, me preparé para revelar el secreto que había guardado durante 15 años. Lo que sucedió después en aquella sala de audiencias cambiaría la historia de la justicia española para siempre. Pero esa es otra parte de la historia. Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. 15 años después, volví a pisar esta sala, pero ya no como la joven abogada que temblaba ante la presencia de Carlos Mendoza. Los tacones de mis zapatos resonaban contra el mármol mientras avanzaba hacia el estrado, cada paso marcando el ritmo de mi corazón acelerado. Me detuve frente al micrófono, ajusté mi toga negra y observé a los presentes. En primera fila, reconocí rostros que creía olvidados. El juez Ramírez, quien había desestimado mi primera denuncia contra el cartel, ahora evitaba mi mirada. A su lado, María Eugenia Torres, la fiscal que me aconsejó ser más discreta cuando presenté las pruebas iniciales, se removía incómoda en su asiento. Señoría, comencé. Antes de proceder con el testimonio del primer testigo, solicito presentar nueva evidencia. Mi voz no tembló. No era la misma mujer que hace 15 años fue amenazada en el estacionamiento del juzgado, ni la que encontró su apartamento destrozado una semana después de presentar el primer expediente. Carlos Mendoza, sentado entre sus abogados, mantenía esa sonrisa arrogante que tanto conocía, la misma que mostró cuando intenté procesarlo por primera vez, cuando sus matones me siguieron durante semanas, cuando mi hermano perdió misteriosamente su trabajo en la constructora. Abrí mi maletín y extraje un sobre manila. El murmullo en la sala creció. Documento A458, anuncié. Recuperado hace 3 meses, de una caja de seguridad en Zúrich. Vi cómo la sonrisa de Carlos se congelaba. Sus abogados se inclinaron hacia él, susurrando frenéticamente. Recordé aquella noche en el bar del puerto, cuando servía copas para pagar mis estudios de derecho. Carlos entraba cada viernes, rodeado de sus guardaespaldas, actuando como el empresario respetable que pretendía ser. Nunca imaginó que la camarera que le servía whisky acabaría siendo la jueza que lo enfrentaría. Este documento, continué, contiene información sobre transferencias realizadas entre 2005 y 2020. Mis manos no temblaban al sostener el sobre. Ya no. No después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. No después de las noches sin dormir investigando en archivos polvorientos. No después de tener que enviar a mi familia fuera del país por su seguridad. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos suspendidos sobre las libretas.
En la galería, reconocí a familiares de víctimas que habían esperado justicia durante años. Sus ojos estaban fijos en el sobre que sostenía, como si contuviera todas sus esperanzas. «Señoría», interrumpió uno de los abogados de Carlos, «objetamos la introducción de nueva evidencia en esta etapa del proceso». Su voz traicionaba nerviosismo. Ellos sabían, tanto como yo, que este documento era solo la punta del iceberg. El juez presidente me miró fijamente. «¿Puede explicar por qué esta evidencia no fue presentada durante la fase de instrucción, su señoría?» Sonreí levemente. «Por supuesto». Extraje una fotografía del sobre y la sostuve en alto. Porque hasta hace 3 meses, esta prueba estaba enterrada junto con el cuerpo de Miguel Ángeles, el testigo que desapareció misteriosamente en 2008. El silencio en la sala se volvió pesado, sofocante. Carlos se inclinó hacia adelante, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez en 15 años vi miedo en ellos. Pero lo que él no sabía era que esto era solo el comienzo. En mi maletín descansaba otro sobre, uno que contenía la verdadera bomba. Un documento que conectaba no solo a Carlos, sino a jueces, políticos y empresarios en una red que se extendía por 3 continentes. La evidencia que Miguel había muerto por proteger y que yo había conseguido completar. «Proceda», ordenó el juez presidente, ignorando las protestas de la defensa. Mientras me preparaba para revelar el contenido del primer sobre, mi mente viajó a esa noche en Zúrich, cuando finalmente encontré la pieza que faltaba. Lo que descubrí en esa caja de seguridad no solo incriminaría a Carlos, sino que desenmascararía una conspiración que había mantenido a España bajo su control durante décadas. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos, los fotógrafos disparaban sus cámaras, captando el momento en que la verdad comenzaría a salir a la luz. Pero mientras abría el sobre, sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría no solo el curso de este juicio, sino la historia de nuestro sistema judicial para siempre. El primer documento cayó sobre la mesa con un suave susurro, y con él el principio del fin de 15 años de silencio y corrupción. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que lo que tenía en mis manos era apenas el prólogo de una historia mucho más oscura y profunda. Una historia que había comenzado en aquel bar del puerto, pero que terminaría aquí, en esta sala, con la caída de un imperio construido sobre sangre y silencio. Y mientras me preparaba para leer el contenido del documento, una certeza me invadió. Lo que descubrí aquella noche en Zúrich cambiaría todo, absolutamente todo. El precio de la verdad. Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. Los abogados se miraron entre sí. Los periodistas dejaron de escribir. «¿Será posible?», susurró un hombre en la primera fila. Nadie imaginaba que la jueza escondía el peso de 15 años de investigación en su maletín de cuero gastado. Mis tacones resonaban contra el mármol mientras avanzaba hacia el estrado. El aire acondicionado me erizaba la piel, pero no era frío lo que sentía, era la anticipación. Cada paso me recordaba el camino que me había traído hasta aquí, desde aquella noche lluviosa en Zúrich, cuando encontré la primera pieza del rompecabezas. El banco donde trabajaba María Torres había sido demolido hacía años, pero la caja de seguridad 247 seguía intacta. Dentro encontré más que documentos, encontré la voz de una muerta. Un pendrive con la última confesión de María, grabada horas antes de su accidente. Su voz temblorosa, narrando cómo falsificó aquellos contratos para Mendoza Industries, me perseguiría para siempre. «Los presentes se pondrán de pie», anunció el secretario. Observé los rostros tensos mientras tomaba asiento. Carlos Mendoza, en su impecable traje gris, mantenía esa sonrisa arrogante que tanto conocía. ¿Seguiría sonriendo cuando viera lo que tenía? Las pruebas se habían ido acumulando como un castillo de naipes invertido. Primero fue el contrato original, escondido en aquella caja suiza. Luego, la llave del depósito donde María guardaba sus respaldos. Cada pieza confirmaba lo siguiente, como un dominó macabro de corrupción y muerte. «Su señoría», comenzó el fiscal, «la defensa ha solicitado desestimar las nuevas evidencias presentadas por...». Mi mente viajó a la semana anterior, cuando Teresa, la antigua secretaria de Mendoza, finalmente accedió a hablar. Sus palabras resonaban en mi cabeza. «Lo que hay en esa caja
Él mataría por recuperarlo. Abrí mi maletín con deliberada lentitud. El sobre Manila, que contenía 15 años de secretos, pesaba como plomo entre mis manos. Los murmullos en la sala aumentaron cuando lo coloqué sobre el escritorio. Orden en la sala. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Los presentes se tensaron expectantes. Vi a Mendoza inclinar levemente la cabeza, su sonrisa flaqueando por primera vez. Lo que nadie sabía era que el verdadero tesoro no estaba en los documentos que todos esperaban ver. La verdadera bomba estaba en mi teléfono, un mensaje recibido esta mañana de un número desconocido. Tengo lo que buscas sobre el proyecto Fénix. Encuéntrame en el Café El Candado a las 23. Mientras escuchaba los argumentos preliminares, mi mente elaboraba el próximo movimiento. Los documentos que tenía eran suficientes para hundir a Mendoza, pero el proyecto Fénix, eso podría desmantelar todo el sistema. Proceda con la presentación de evidencias, su señoría, solicitó el fiscal. Mis dedos rozaron el sobre. 15 años de investigación, 5 testigos muertos, 2 intentos de asesinato contra mí. Todo se reducía a este momento. Pero mientras me preparaba para abrir el sobre, una certeza me invadió. Esto era solo el principio. La verdadera partida comenzaría esta noche en el Candado, y esta vez me aseguraré de que nadie pudiera silenciar la verdad. Antes de proceder, anuncié, hay algo que el tribunal debe saber. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, las cámaras comenzaron a parpadear. La sonrisa de Mendoza finalmente se desvaneció por completo. En mi bolsillo, el teléfono vibró con otro mensaje del número desconocido. La verdad tenía un precio, y estaba a punto de descubrir cuál era. El precio de la verdad. Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. Los abogados se miraron entre sí, los periodistas dejaron de escribir. ¿Será posible?, susurró un hombre en la primera fila. Nadie imaginaba que la jueza escondía el documento que podría destruir el imperio Mendoza. Mis tacones resonaban contra el mármol mientras avanzaba hacia el estrado. 15 años ejerciendo como jueza me habían enseñado a mantener la compostura, pero hoy era diferente. El expediente que sostenía en mis manos pesaba más que cualquier sentencia anterior. Su señoría, comenzó Torres, con esa sonrisa ensayada que tanto detestaba. Solicitamos que este caso sea desestimado por falta de pruebas concluyentes. Observé a María Elena Suárez en la primera fila, sus ojos hinchados de tanto llorar por su hijo desaparecido. Como ella, había docenas de familias destruidas por la red de tráfico que Mendoza había construido bajo la fachada de sus empresas de exportación. Antes de proceder, anuncié, hay evidencia nueva que debe ser considerada. Mi voz no tembló, no podía permitírmelo. El nombre Manila que saqué de mi maletín provocó un murmullo en la sala. La sonrisa de Mendoza vaciló por primera vez. Él sabía, como yo, qué contenían esos documentos, registros bancarios, correos electrónicos encriptados y, lo más importante, el testimonio firmado de su ex socio antes de su accidente. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Otro mensaje del número desconocido. Las amenazas habían comenzado hace 3 días, cuando el sobre llegó a mi oficina. Su hija está muy guapa con ese uniforme escolar, decía el primero. Pero había enviado a Ana con mi hermana a Montevideo la noche anterior. Esta vez yo jugaba varios pasos adelante. El tribunal llama a declarar a Eduardo Vega. Pronuncié las palabras que cambiarían todo. Las puertas se abrieron y el murmullo se convirtió en conmoción. Vega, el supuestamente fallecido ex socio de Mendoza, entró escoltado por 2 oficiales. El rostro de Mendoza se transformó en una máscara de horror. «Protesto», Torres saltó de su asiento. «Esto es irregular». «Denegada», respondí con firmeza. «El señor Vega ha estado bajo protección federal desde el intento de asesinato en su contra. Su testimonio será escuchado». La verdadera batalla comenzaría esta noche en El Candado, el club privado donde Mendoza realizaba sus transacciones más oscuras.
Mientras Vega testificaba, mi equipo ya estaba en posición, esperando la señal. Los documentos eran solo la primera pieza del rompecabezas. En vista de la nueva evidencia, continué, este tribunal ordena la detención preventiva de Rafael Mendoza y sus asociados. El caos se desató en la sala. Mendoza fue esposado mientras gritaba amenazas. Los flashes de las cámaras iluminaban la escena como relámpagos. Pero esto era solo el principio. Esta noche, en el candado, se completaría la operación. Cada documento, cada testimonio, cada prueba que había recopilado durante meses conduciría a ese momento. La red completa caería, desde los guardias corruptos hasta los políticos comprados. Mientras los oficiales escoltaban a Mendoza fuera de la sala, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el reconocimiento. Había subestimado a la jueza que creía poder intimidar. Mi teléfono vibró una vez más, pero ya no importaba. Mañana, cuando las redadas simultáneas comenzaran en 5 países, cuando las cuentas fueran congeladas y los cómplices capturados, las amenazas serían lo último que debería preocuparle. Me permití un momento para mirar a María Elena. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran diferentes. «Vamos a encontrarlo», le prometí en silencio. Recogí mis documentos y salí de la sala. En 12 horas, cuando el sol se pusiera sobre Buenos Aires, la verdadera justicia comenzaría su trabajo, y esta vez me aseguraría de que fuera definitiva. El precio de la verdad era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. Por María Elena, por mi hija, por cada víctima que había sufrido en silencio. Mañana, frente a todos, la verdad finalmente se alzaría más fuerte que el poder del dinero y el miedo. Y ni siquiera Rafael Mendoza podría detenerla. Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. Ajusté mi toga negra mientras avanzaba hacia el estrado. Los pasos resonaban contra el mármol, marcando cada segundo de este momento que había imaginado durante meses. Los abogados se miraron entre sí. Los periodistas dejaron de escribir. «¿Será posible?», susurró un hombre en la primera fila. Nadie imaginaba que la jueza escondía el expediente que cambiaría todo. Rafael Mendoza, el empresario más poderoso de la ciudad, me observaba con una sonrisa condescendiente desde su asiento. Su traje italiano impecable y su postura relajada transmitían la misma arrogancia de siempre. A su lado, su batallón de abogados revisaba papeles nerviosamente. «Se abre la sesión», anuncié con voz clara. Mi mano izquierda rozó instintivamente el sobre manila bajo mi escritorio. Allí estaban los documentos que había conseguido María Elena antes de desaparecer. Comencé con «en las formalidades de rigor», mientras estudiaba los rostros en la sala. En la tercera fila reconocí al comisario Torres, quien había archivado, accidentalmente, las primeras denuncias. Sus ojos inquietos delataban que algo no estaba saliendo según lo planeado. «La fiscalía puede proceder con su primer testigo», indiqué. El fiscal Ramírez se levantó, ajustándose la corbata. Era el momento de comenzar el desmantelamiento sistemático que habíamos preparado. El primer testigo era un ex empleado de las empresas Mendoza. Su testimonio sobre los vertidos tóxicos era solo la punta del iceberg, pero vi cómo la sonrisa del empresario flaqueaba ligeramente. Sus abogados comenzaron a garabatear notas frenéticamente. Mi teléfono vibró en silencio, la señal que esperaba. Los agentes estaban en posición en los 5 países. Mientras el testigo continuaba, deslicé el sobre manila sobre mi escritorio. «¿Reconoce estos documentos, señor Mendoza?», pregunté, sosteniendo las primeras páginas. El color abandonó su rostro al ver el membrete de su empresa en Panamá. «Son los registros originales de las transferencias que María Elena encontró». La sala estalló en murmullos. Los fotógrafos disparaban sus cámaras como ráfagas. Mendoza se inclinó hacia su abogado principal, susurrando furiosamente. «Pero yo tenía más». «Procedamos con el siguiente testigo», anuncié. Esta vez era el ex contador de la empresa, protegido en un programa de testigos. Con cada pregunta, con cada documento presentado, el imperio de mentiras comenzaba a desmoronarse.
Las horas pasaron mientras construíamos el caso metódicamente. Vi cómo la arrogancia de Mendoza se transformaba en preocupación, luego en miedo mal disimulado. Sus abogados ya no podían contener la avalancha de evidencia. A media tarde llegó el momento que había estado esperando. La corte llama a declarar al señor James Harrison, anuncié. Las puertas se abrieron y entró el ex socio británico de Mendoza, quien todos creían muerto en un accidente 2 años atrás. Mendoza se levantó de golpe, el pánico visible en su rostro. «¡Protesto! ¡Esto es una farsa!», gritó. Pero su voz ya no tenía el poder de antes. «Orden en la sala», declaré con firmeza. El silencio volvió a caer como una losa. Harrison comenzó su testimonio, revelando cada detalle de la red de corrupción, cada amenaza, cada soborno. Mi teléfono vibró nuevamente. Las redadas habían comenzado. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. María Elena entró, escoltada por agentes federales. Estaba pálida, pero determinada. El último testigo que necesitábamos. Mendoza la miró como si viera un fantasma. Sus abogados comenzaron a recoger papeles apresuradamente, pero era tarde. La verdad, esa verdad que habían intentado enterrar con amenazas y dinero, estaba finalmente saliendo a la luz. Las últimas horas de la sesión fueron un desfile de evidencia irrefutable. Transferencias bancarias, correos electrónicos encriptados, grabaciones de reuniones secretas. Cada pieza completaba el rompecabezas de décadas de corrupción y crímenes. Cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, levanté el último documento. Era una simple hoja de papel, pero su contenido haría temblar los cimientos del poder en 5 países. «Señor Mendoza», dije, sosteniendo el papel, «antes de proceder con la lectura de este documento, ¿tiene algo que declarar?». El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en el hombre que había controlado la ciudad durante décadas. Por primera vez vi miedo real en su mirada. Mi mano sostuvo el documento en alto, las últimas palabras de María Elena antes de su desaparición, impresas en tinta negra. La verdad, que había costado vidas, amenazas y años de investigación, estaba a punto de ser revelada. El sol poniente proyectaba sombras alardadas a través de los ventanales del tribunal. En 12 horas, cuando amaneciera sobre Buenos Aires, el mundo que Rafael Mendoza había construido ya no existiría. Tomé aire y comencé a leer. El precio de la justicia. Cuando entré al tribunal, el silencio fue absoluto. Los abogados se miraron entre sí. Los periodistas dejaron de escribir. «¿Será posible?», susurró un hombre en la primera fila. Nadie imaginaba que la jueza escondía pruebas que cambiarían el curso de esta historia. Llevaba 15 años ejerciendo como jueza en Buenos Aires, pero ningún caso me había afectado tanto como este. Rafael Mendoza, el empresario más poderoso de la ciudad, estaba sentado frente a mí con su habitual expresión de superioridad. Sin embargo, esta vez sería diferente. María Elena había sido mi mejor amiga en la Facultad de Derecho. Su desaparición en 1998 quedó archivada como un caso sin resolver, pero yo nunca dejé de investigar. Cada noche revisaba documentos, seguía pistas, conectaba puntos. Sabía que Mendoza estaba involucrado, pero me faltaban pruebas. «Señorías», comencé, «lo que presentaré hoy no solo evidencia el asesinato de María Elena Suárez, sino una red de corrupción que se extiende por 5 países». Mi voz no temblaba, aunque mi corazón latía con fuerza. Las siguientes horas fueron una cascada de revelaciones. Presenté correos electrónicos encriptados que María Elena había enviado a un periodista la noche de su desaparición. Transferencias millonarias a cuentas offshore. Testimonios de testigos que por fin se atrevían a hablar. Mendoza comenzó a sudar. Su abogado intentó objetar varias veces, pero cada documento estaba perfectamente verificado. Vi cómo su máscara de control se agrietaba con cada nueva evidencia. El momento crucial llegó cuando presenté el último documento, el diario personal de María Elena,
encontrado en una caja de seguridad que solo podía abrirse 25 años después de su muerte. Sus palabras resonaron en la sala. Si estás leyendo esto, significa que Mendoza cumplió su amenaza. Pero no moriré en vano. Todo está aquí. Nombres, fechas, lugares, la verdad que intentó enterrar con dinero y amenazas. Mientras leía, observé cómo el rostro de Mendoza perdía color. Por primera vez en décadas, el hombre que había controlado Buenos Aires como su reino personal parecía pequeño, vulnerable. Por el poder que me confiere la ley, declaré, ordeno la detención inmediata de Rafael Mendoza por el asesinato de María Elena Suárez y múltiples cargos de corrupción. Mi firma en la orden de arresto fue firme, definitiva. Mendoza se derrumbó. Lo siento, murmuró, mirándome directamente. Ella iba a destruirlo todo. No, señor Mendoza, respondí. Usted lo destruyó todo solo. 6 meses después, mientras contemplo la ciudad desde mi despacho, Buenos Aires parece diferente. Las investigaciones siguen develando la red de corrupción, pero hay esperanza. En el jardín del tribunal, donde María Elena solía estudiar, plantamos un jacarandá en su memoria. Cada primavera, sus flores púrpuras nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. La justicia no es perfecta ni rápida, pero es persistente. Como el jacarandá, necesita tiempo para crecer, pero cuando florece, su belleza transforma el paisaje. Fin del episodio. Si esta historia te conmovió, no olvides compartir tus pensamientos. La próxima semana, otro caso nos espera en los tribunales de Buenos Aires.